bendiga de gran manera. Les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. El Señor me ha llevado y ha cautivado mi corazón con el libro de Romanos. En esta época ha llamado mi atención el Señor con este texto bíblico y con el libro como tal, porque Romanos ha sido descrito por muchas personas, por muchos escritores, como donde se asientan las doctrinas cristianas, donde se asienta de cierta forma la doctrina cristiana, ¿verdad? Donde se colocan los fundamentos. Pablo le da a los romanos los fundamentos, y el Señor colocaba en mi corazón ese sentir, cuán necesario es tener fundamentos en estos últimos tiempos que nos están tocando. Cuán necesario es colocar los fundamentos firmes en estos últimos tiempos, en estos tiempos donde la palabra misma lo dice: oirás de guerra, rumores de guerra, se levantarán falsos profetas, falsas personas diciendo yo soy el Cristo. Vamos a leer allí en Romanos capítulo 15, versículo 23 al 29. Dice la palabra del Señor: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén. ¿Para qué? Para ministrar a los santos. ¿Cómo? Dice el texto: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Padre Celestial, en tus manos encomiendo mi vida. Y te quiero suplicar que esta palabra sea de bendición para todos tus hijos, todos los que podamos, Señor, recibir este mensaje el día de hoy. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les digo, el libro de Romanos en generalidad, en su totalidad, en estos 16 capítulos, nos puede estar hablando de las bases del cristianismo como tal. Y el Señor colocaba un peso en mi corazón desde que estaba estudiando este texto bíblico. Yo le decía: Señor, bueno, ¿qué libro quieres tú que estemos estudiando? ¿Qué quieres tú que estemos viendo en estos días? Y el Señor me llevó al libro de Romanos y me decía: mira, es necesario que pongamos otra vez los fundamentos, que pongamos otra vez las bases bíblicas, que hablemos de la verdadera doctrina cristiana, porque en estos últimos tiempos van a aparecer muchas doctrinas, ¿ok? Pero en primer lugar, el Señor viene y me dice: pero mira la necesidad que hubo de darle la doctrina cristiana y poner los fundamentos bíblicos a los romanos como tal. ¿Por qué? Porque exactamente es por eso que Pablo también tuvo el sentir en el corazón, la necesidad, el deseo. Dios colocó el sentir en el corazón de Pablo de dar nuevamente las bases bíblicas, porque había un pueblo que estaba recibiendo esas bases bíblicas y lo estaba necesitando. Ok, entonces Pablo quiere entregar esta doctrina y estos principios bíblicos a los romanos. Ahora, si yo quiero describir un tema, uno de los tantos temas que puede trabajar el libro de Romanos, yo lo quisiera describir en la palabra reciprocidad. Dios desea un pueblo que sea recíproco en su forma de vivir. Y Pablo lo menciona, no menciona la palabra reciprocidad, pero sí menciona constantemente la reciprocidad como tal, el acto de ser recíprocos los unos con los otros, de ser
buenos, bondadosos inclusive, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Miren, el capítulo 1 hemos estudiado muchas veces por medio del discipulado, hemos escuchado a Pablo diciendo en el versículo 11, yo deseo ir a visitaros a ustedes para comunicaros algún don. Y en el versículo 12 del capítulo 1 dice, esto es para ser mutuamente conformados con los dones que Dios nos ha dado a cada uno. O sea, yo te doy y tú me das. Eso es reciprocidad, ¿verdad? Y ahora aquí, en el capítulo 15, al final del libro, ¿qué es lo que estamos viendo? A Pablo llega a Jerusalén contándole a los romanos que tiene que ir a Jerusalén a llevar una ofrenda a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los de Macedonia, y cuando estamos hablando de Macedonia estamos hablando de un terreno bastante grande, estamos hablando de unas 5 o 6 ciudades aproximadamente, y los de Acaya estamos hablando de otro sector también grande de Asia Menor, estamos hablando de dos grandes sectores con muchas ciudades. Está diciendo, ellos han tenido el sentir en el corazón de ser recíprocos, conforme al evangelio que les han presentado. Y por eso he decidido titular esta predicación el día de hoy así: la reciprocidad en el evangelio. Dios quiere un pueblo que sea consciente, que valore lo que está recibiendo. Cuando el pueblo valora lo que está recibiendo de parte de Dios, lo espiritual, ¿qué es lo que hace? Es lo que Pablo nos va a enseñar el día de hoy. Ahora, aquí en el texto bíblico dice que Pablo entonces quería visitar España. Yo no sabía que Pablo quería visitar España. Pablo quería subir a España. ¿Por qué Pablo quisiera subir? Dice acá el texto bíblico, versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ok, entonces más adelante vuelve y lo menciona, vuelve y lo dice varias veces. Yo tengo el deseo de ir a España. Yo creo que este fue el sueño frustrado de Pablo, llegar hasta España. Él llegó hasta Roma, logró llegar hasta Roma, gloria a Dios. Dios le dio la oportunidad de llegar hasta Roma, pero la mentalidad, la meta de Pablo era llegar hasta España. ¿Por qué llegar hasta España? Pues pueden haber varias razones por las cuales Pablo quisiera llegar a España. En primer lugar, porque eran los límites de la tierra conocida. O sea, conocida para esa época. América no había sido descubierta. Entonces no se sabía que había vida por acá. No se sabía que había por estos lados. Lo máximo, lo más arriba que se conocía, que había cultura, que había vida, que existía sociedad, era España. Entonces Pablo, tal vez que estaba diciendo con querer ir a España? Está diciendo, es que yo quiero llevar el evangelio hasta los últimos rincones del mundo conocido. Vea, si Pablo hubiese conocido América, por aquí lo hubiéramos visto pasar, por aquí ya estaba mirando a ver cómo cogía barco, se le pegaba a Cristóbal Colón si hubiera sido en una época, Pablo se hubiera venido con él, no más con el fin de, Pablo quería llegar a los últimos rincones de la tierra. Puede ser una de las razones por las que Pablo quería ir a España, ¿verdad? Él quería llevar el evangelio hasta las últimas partes. Ahora, también, otra razón que puede tener Pablo para querer ir a España es que para esa época habían grandes pensadores, grandes filósofos, hombres de mucho entendimiento que llegaron a apoyar grandemente a Roma y eran oriundos de España. Grandes pensadores, grandes filósofos. Por ejemplo, menciona la historia a un hombre llamado Séneca. Séneca era de España. Y créame, hombres que dejaron muchos escritos, que dejaron mucha sabiduría. Entonces, cuando Pablo está apuntando de pronto a España, también está diciendo posiblemente que ganar España para Cristo iba a ser una pieza fundamental, porque es que era una cuna de pensadores, una cuna de filosofía, una cuna de la sociedad impresionante. Entonces estaba apuntando tal vez a los grandes pensadores que iban a regar su filosofía, y donde estos grandes pensadores rieguen a Jesucristo por todas partes, logramos conquistar la tierra. ¿Y qué sucedería? Pues dice que el día que toda la tierra conozca de Jesucristo,
viene la segunda venida de Cristo. Entonces posiblemente Pablo lo que quería era acelerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través de estos posibles pensadores, ¿verdad? Pero en tercer lugar, hay un versículo aquí que me dejó pensando mucho respecto a Pablo, que es el versículo 23. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. ¿Cómo así que no tenía más campo? A Pablo se le acabó el campo, el espacio en Asia Menor. ¡Wow! Por Dios. Toda Asia Menor, y ya Pablo no tenía espacio donde compartir la palabra. De hecho, viene el versículo 20, desde el versículo 20 y 21 viene diciendo, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Uno de los proyectos de Pablo era que hubiese iglesia cristiana en todas partes. Entonces el deseo, según el versículo 23 de Pablo, el sentir que Pablo tenía en su corazón era ¿cuál? Se me acabó el espacio, ¿por qué? Porque si voy a Éfeso ya tengo iglesia cristiana allá. ¿Todos los de Éfeso ya son cristianos? No. Pero Pablo sentía en su corazón, pero ya les dejé una iglesia, ya ellos verán. ¿Todos los de Colosa eran creyentes ya? ¿Seguían a Cristo? No, pero esa es la responsabilidad de Colosa. Ya hay una iglesia, ya él le fundó. ¿Toda Tesalónica era creyente en Cristo? No, pero ya Tesalónica tenía la responsabilidad de evangelizar a su alrededor. Ya Pablo dice, a mí se me acabó el espacio. Yo ya no tengo espacio acá, ya siento que aquí vuelo maluco. Créame que a mi corazón como misionero, esta palabra me confrontó. Porque yo dije, Señor, si yo tengo la mentalidad de Pablo, yo soy abuelo maluco en el norte de Antioquia. Señor, usted para un tema, ya todo el norte de Antioquia conoce de Cristo. No, pero ahí está la responsabilidad, véanla. Ahí están los responsables. Ya la iglesia está fundada, ya hay un montón de gente aquí sentada escuchando la palabra. En Belmira ya hay una gente escuchando la palabra. En San Pedro ya hay gente escuchando la palabra. En Entre Ríos hay mucha gente escuchando la palabra. Ya ellos tendrían que tener la responsabilidad. A mí me impactó mucho eso de Pablo porque Pablo nunca se quiso echar la responsabilidad de los pueblos. Pablo se echó la responsabilidad de llevar el evangelio de Cristo y presentárselos a unos cuantos. Y esos cuantos tenían la responsabilidad de impactar. Y Pablo dice, como ya la responsabilidad de ellos, yo me quedé sin espacio. Entonces, ¿qué falta? Llevar el evangelio a España. Vámonos para España. Allá es donde nadie conoce. Entonces, imagine cuando Pablo escuchó que por primera vez había una iglesia en Roma. Dijo, ya yo tampoco tengo espacio en Roma. Ya el evangelio llegó a Roma. ¿Qué necesito? Pasar por Roma para ir a España. Entonces, Pablo tiene una mentalidad aquí muy clara respecto a sus deseos. Pablo quiere ir. Ahora, me llama mucho la atención la forma tan sincera y tan transparente en la que Pablo le habla a los romanos. Porque empieza a sembrar en ellos un sentir muy hermoso que ya hoy en día se perdió. Que hoy en día podemos decir está perdido. Ya dijimos para qué quiere ir Pablo, las posibles razones para las que Pablo quiere ir a España. ¿Sí o no? Estamos hablando de expansión del reino, estamos hablando de llegar a la cúpula, a los duros de España, estamos hablando de que ya Pablo continúa su ministerio. Ahora, ¿qué ve Pablo en Roma? Pablo ve en Roma primero, un descanso entre Jerusalén y España, un lugar donde reposar. Segundo, ve una iglesia que lo puede financiar y que lo puede apoyar para terminar de llegar hasta España. Y está bien que Dios no se lo permitió. Dios no le permitió llegar hasta España. Bueno, lo sabemos, pues la verdad, como la Biblia no narra la muerte de Pablo, ni dónde fue ni cómo fue,
De pronto murió en España, ¿qué vas a ver? Pero no. Realmente uno sabe que Pablo llegó hasta Roma por la palabra, pues lo que nos enseña de su ministerio. No ha nacido, no se ha visto ni se ha escuchado el primer español que fue evangelizado por Pablo, ¿verdad? Pero aunque Dios no se lo haya permitido, lo que Pablo estaba transmitiendo a los romanos y lo que Pablo estaba sembrando en el corazón de los romanos era el don de dar, el don de aportar. ¿Y cómo se lo estaba sembrando? En primer lugar, ¿qué les está diciendo a ellos? Dice, pero ahora no teniendo más campo en las regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Primero, está diciendo, yo voy para que ustedes me encaminen. Pero luego viene y dice en el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué? Porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para mandar a Jerusalén. Por el lado que usted lo mire, sea para allá o sea para acá, Pablo les está hablando del don de dar. ¿Dar para qué? ¿Dar para las necesidades de los otros? ¿Dar para las necesidades de los fundadores del Evangelio como tal, que era Jerusalén? ¿Orar para las misiones, para que el Evangelio se expanda, para que el Evangelio se extienda? Pablo le está transmitiendo a Roma, muchachos, hay que dar. ¿Y por qué hay que dar? Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores. O sea, las iglesias de Macedonia, no una, no dos, muchas iglesias que pertenecían a la región de Macedonia y las que pertenecían a la región de Acaya, no una, no dos, varias, tenían en su corazón ya la mentalidad de Pablo. Hay que dar. ¿Hay que dar para qué? Primero, por reciprocidad a la iglesia que nos mandó a su misionero, a Pablo. Hay que dar, hay que ser generosos con esa iglesia. Y efectivamente, piense por un momento, ¿por qué en Jerusalén? ¿Por qué había que darle a los de Jerusalén? Cuando los cristianos se convierten, los sumos sacerdotes regularmente eran de los saduceos. Los saduceos eran gobernados por Roma, eran puestos por Roma. El templo era gobernado por los saduceos. Cuando un saduceo se convertía al cristianismo, cuando un fariseo se convertía al cristianismo, automáticamente se quedaba sin trabajo. Lo estaban echando del templo, lo estaban echando de Jerusalén. Su cargo ya no podía seguir siendo fariseo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en Jerusalén? Que los cristianos nuevos se estaban quedando sin empleo. ¿Y todo por qué? Por causa de Cristo. Mientras que en las iglesias de los gentiles, ser cristiano no tenía nada de problema. No había problema. Si usted era carpintero, sigue siendo carpintero cristiano. No hay problema. No estaban perdiendo nada. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Pablo se encarga de hacer una recolecta. Pablo se encarga de hacer una recolecta por todo Acaya, por todo Macedonia, para llevar esa ofrenda a los santos en Israel, a los hermanos en Jerusalén. Ok, entonces aquí estamos viendo a Pablo cumplir como sus dos compromisos inmediatos. ¿Cuáles eran los compromisos de Pablo? Cuando Pablo fue enviado, desde el texto en Gálatas que habla de cuando Pablo fue enviado, dice que a Pablo lo único que le encomendaron fue no se olvide de los pobres. ¿Y fue enviado a qué? A llevar el evangelio a los gentiles. Aquí en este texto bíblico Pablo está hablando de sus dos pasiones o de sus dos compromisos. No olvidarse de los pobres y no olvidarse de hacer misiones.
Para ambas cosas, ¿qué se necesita? Plata. Hablemoslo en forma clara, ¿no es cierto? Porque es que hay que hablar en forma clara, porque es que vuelvo y les digo, amada iglesia, este es un tema bien complicado para tratar en las iglesias. El tema de dar, el tema de la plata. Ahora, imagínense, Pablo le está diciendo a los romanos, pregunta, ¿Pablo ya conoce a los romanos? No, Pablo no ha ido a Roma. Posiblemente estos romanos fueron hombres que bajaron a Jerusalén a una fiesta, escucharon de Jesús y subieron y contaron a todos los que estaban en Roma de Jesús, a los judíos y a los no judíos. Porque Roma, enseguida vamos a ver, era una iglesia mixta. O sea, era mitad judía y mitad gentiles. Había de todo allí. Posiblemente los judíos bajaron a la fiesta, vinieron, le contaron, no menciona la palabra ni en ninguna parte de la escritura habla de quién fundó la iglesia en Roma. No lo dice. Entonces, por ende, Pablo ni siquiera conoce a los romanos, ni a los judíos que están en Roma, ni siquiera conoce a los gentiles que estaban allí congregándose. Cuando yo escuché esto, Pablo para mí se convirtió en mi héroe. Impresionante. Pablo no conoce a los romanos y ya les está pidiendo plata. ¿Y por qué convirtió en mi héroe? Porque yo no soy capaz ni de pedirle plata a los que conozco. Una de las cosas más complicadas en esta vida es tocar el tema. Vamos a levantar una recolecta para ayudar a la iglesia. A duras penas hacemos recolectas para cumplir con nuestros diezmos. A duras penas podemos tocar el tema de fidelidad en los diezmos acá en la iglesia. A duras penas podemos hablar de ese tema, porque le puedo asegurar, el 80% de la congregación no es fiel para diezmar. Ahora, para decir que de ahí para arriba vamos a estar haciendo constantemente recolectas para ayudar a los pobres, piénselo, iglesia. Por eso digo, hoy vamos a hablar de un tema que fue desapareciendo poco a poco de la congregación. Y es que es espectacular, porque es que Pablo a toda congregación que fundaba, a toda iglesia que fundaba, le transmitía, le sembraba ese... ¿Cómo es posible que Pablo haga una recolecta por todas partes? ¿Usted sabe lo que estaba arriesgando Pablo? Pablo estaba arriesgando su imagen. Pablo estaba arriesgando su prestigio. Ese apóstol que no hace sino pedir plata para recoger para los demás. Si usted quiere saber lo duro que es pedir, inténtelo, vaya, pida, haga una recolecta para algo y verá lo duro que es pedir. Lo difícil para decir que, venga, es que vamos a recoger para los hermanos cristianos. ¿Qué? Hoy en día, imagínense. ¿Qué? Mándelo a trabajar, que hagan algo. Cantidad de cosas. Y Pablo viene y se toma ese trabajo. Él se está exponiendo muchas cosas allí en esa recolecta, inclusive energía y todas las cosas. Pero para Pablo es más que un acto de simplemente dar. Para Pablo esa recolecta era un acto de reciprocidad. Era un acto de agradecimiento. Era un acto de generosidad, pero con cierto compromiso. Pablo lo hace ver así. Pablo hace ver que esa iglesia estaba en deuda con Jerusalén. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por lo que pasó allí en Jerusalén, si no hubiese sido por lo que pasó en Israel, el evangelio no hubiese llegado a ellos. Y como lo dice aquí, porque si los gentiles han sido hechos participantes, verso 27, de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es lo mismo que está diciendo en el capítulo 1. Créame, y ya estamos aquí terminando el libro de Romanos y Pablo está hablando de lo mismo. Pablo le está transmitiendo a los romanos, si ustedes pretenden ser cristianos, ustedes deben de ser recíprocos.
Nosotros les entregamos el Evangelio y ustedes financian. ¿Financian qué? Las ofrendas para los pobres y las ofrendas para las misiones. Entonces Roma en sí se convierte en un epicentro, sea geográficamente o sea espiritualmente, porque Roma está en la mitad de todo. O enviamos, espiritualmente hablando, según el concepto que le está transmitiendo Pablo, o enviamos para los pobres de Jerusalén, o recogemos para enviar a Pablo hacia las nuevas misiones, hacia las cabezas de España. Pero nosotros, si nos hacemos llamar creyentes del Evangelio, cristianos, debemos de ser recíprocos con lo que estamos recibiendo. Es triste la valoración que se le da hoy en día a lo que se recibe dentro de una iglesia. Es triste el valor que se le entrega hoy en día al Evangelio que se recibe, a la felicidad y el gozo de poder sentarnos acá, de poder estar aquí tranquilamente y decir, o sencillamente conectarme y ¡tup! Recibir palabra de Dios. La reciprocidad es algo de lo que ya no se habla. Para que los romanos sintiesen de alguna forma ese compromiso y esa reciprocidad con el Evangelio, con la expansión del reino, y más específicamente pues con el ministerio de Pablo, para que ellos sintieran ese compromiso y ese deseo, ese dolor por las almas perdidas y también por las almas hambrientas. Una de pierden por hambre, otra de pierden por falta de Cristo, pero para todas había que ayudar. Para que los romanos sintiesen esa carga, era necesario dos cosas, según Pablo. Eran necesarias dos cosas. La primera era que Roma conociera, en cierta forma, las credenciales de Pablo, las credenciales apostólicas, o las credenciales, o sea, que cuando Pablo diga, imagine que llegue alguien aquí de la noche a la mañana y diga, venga, es que vengo aquí a la iglesia cristiana de Entre Ríos, porque es que mire, yo estoy yendo para una obra que queremos hacer de aquí para arriba, por toda la costa atlántica, queremos de Coveñas para arriba evangelizar, entonces necesitamos que la iglesia acá nos dé una ofrendita. ¿Qué es lo primero que usted va a preguntar? ¿Y este quién es? ¿Y quién lo respalda? Como mínimo tráigame una cartica de su denominación. ¿Quién lo mandó? No, yo soy independiente, yo trabajo de cuenta mía, yo lo único que necesito es plata. ¿Qué hay? O sea, lo primero que uno pensaría es una nueva modalidad de estafa. Sí, aquí llegan con diferentes modalidades. En el transcurso del año tenemos por ahí mínimo 3 personas que se le volaron a la guerrilla, que vienen desertados, que entonces que se están escondiendo y que necesitan plata para poder terminar de llegar hasta yo no sé dónde, pero que si tienen que ir por los rinconcitos. Aquí mínimo al año pasan 3. Si a mí me viene una persona con ese tirito y no lo conozco, no sé, no, es que yo soy independiente, pero me estoy yendo a evangelizar por allí, una nueva modalidad para sacarle dinero a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era necesario? Que la iglesia en Roma supiese quién era Pablo y qué doctrina, cuál es la doctrina de Pablo y qué es lo que enseña Pablo. Y es por eso que Pablo se toma el trabajo de escribirles una carta completa, una epístola completa, hablándoles del evangelio que él está presentando. Cuando Pablo llegara a Roma, los romanos podían decir, nosotros ya sabemos qué evangelio predica usted. Nosotros ya sabemos qué es lo que usted va a ir a enseñar a Roma. Y como cristianos, como creyentes, vemos la necesidad de que usted vaya a Roma. Y le decía, está bien que no nos dejemos estafar. Está bien que nosotros seamos pilosos y que estemos en la jugada con todos los falsos profetas que están pidiendo plata por todas partes. Aquí han llegado cantidad de personas, se han sentado un mes, han venido fielmente un mes y ya están esperando que al mes yo los ponga aquí a predicar. Y ellos creen que automáticamente se paran acá a predicar y ya van a empezar a devengar plata, a devengar dinero. Muchas personas han llegado acá con esa mentalidad.
Sí, está bien, tenemos que estar en la jugada, tenemos que estar atentos. Ojo, porque es que hay una cantidad de hombres que se hacen pasar por siervos de Dios. Cuidado con eso. Pero cuando usted sabe el evangelio que esa persona está predicando, cuando el Señor le permite a usted conocer la obra y el ministerio de esas personas que están realmente llevando la palabra de Dios, cuando el Señor nos permite conocer eso, la pregunta es, ¿usted por qué no da? Si tenemos un compromiso con aquellas personas que conocemos, ¿qué clase de palabra predican? ¿Qué clase de evangelio? Y vuelvo y les digo, si nosotros acá tenemos dificultades para que la iglesia fielmente diezme, imagínense donde nosotros dijéramos, queremos mandar a Haider para el África y lo vamos a, porque es más parecido a los africanos, ¿no es cierto? Y que Camilo lo acompañe. Listo. Se van a identificar perfectamente con los africanos, pero lo vamos a sostener nosotros. Ay, qué dolor, ¿sí o no? Ay, ahí sí, no, mandémoslos, pero le damos una ofrenda para que se vayan y dentro de 10 años otra para que vengan. Y allá, mire a ver cómo hacen. Piense, por Dios. Iglesia, eso es lo que Pablo está transmitiendo. Y hoy lo digo sin vergüenza porque Pablo es el que lo está transmitiendo. Lo hablo con libertad, ¿por qué? Porque Pablo es el que está diciendo, a cada iglesia él le transmitía esa necesidad. El evangelio no puede parar. Y no puede parar, no podemos decir que el evangelio va a parar por cuestiones económicas. Si hay que mandar a alguien, hay que mandarlo. Si hay que abrir obras, hay que abrirlas. Uno de los factores más importantes para poder colocar pastores en diferentes lugares es el factor económico. Si hubiese reciprocidad de parte de la iglesia, si hubiese agradecimiento por el evangelio, ese factor no sería un impedimento. Ya tendríamos pastores en Belmira, pastores en San Pedro, pastores en Entre Ríos, pastores en San José de la Montaña, pastores en Santa Rosa. Ya tendríamos personas evangelizando. Si hubiese reciprocidad, si hubiese agradecimiento de parte de la iglesia, todo marcharía perfectamente. Entonces, en primer lugar, Pablo necesitaba darse a conocer para que entonces estas personas pusieran en funcionamiento su reciprocidad y entonces empezaran a financiarlo, ¿verdad? Pero en segundo lugar, otra característica muy importante y otra necesidad que Pablo tenía para que Roma se sintiese ese compromiso con la reciprocidad, ese compromiso con el evangelio, era que la iglesia también se uniera, que la iglesia también estuviese bien formada, que la organización de la iglesia misma estuviese bien estructurada como tal. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que la iglesia era una iglesia, como les dije al principio, una iglesia mixta, judío-gentil, ¿verdad? Entonces, posiblemente, como les digo, formada por judíos que habían bajado a Jerusalén, habían escuchado de Jesucristo y habían subido a traer el mensaje de Jesucristo, que según su concepto y según su entendimiento y su libre interpretación, era un evangelio de salvación solamente para los judíos. Entonces piense por un momento, cuando se empiezan a formar las iglesias en Roma, ¿cómo empiezan a tratar a los romanos? ¿Cómo empiezan a tratar a los gentiles? ¿Cómo empiezan a tratar a los no judíos que llegaban a la iglesia? No. Aquí ya conocemos a Cristo. Aquí ya tenemos el mensaje de salvación. Pero usted no es judío. Pero usted no es parte del paquete. Usted tiene que circuncidarse. Usted tiene que hacer esto. Usted tiene que cumplir todas las fiestas judías. Usted tiene que bajar con nosotros a Jerusalén una vez al año. Tiene que ir a las fiestas. Tiene que guardar el sabbat, guardar el sábado. Y usted tiene que cumplir con todos los rituales judíos para poder tener acceso a Cristo. Entonces el problema aquí ni siquiera era de raza, el problema aquí ni siquiera es de estrato social, aquí el problema en realidad es teológico. Era la creencia.
Entonces Pablo viene y le habla a la congregación, le habla a este pueblo para que se una. Porque la pregunta es, ¿cómo iba a poder este pueblo apoyar a Pablo si no se ponían de acuerdo entre ellos? Era un pueblo dividido. Es más, les digo, para muchos judíos, tanto en Jerusalén como en Roma, Pablo era un torcido. Pablo era un traidor. ¿Por qué? Porque le hablaba a los gentiles. Entonces piense, cuando Pablo llegue a Roma y diga, yo soy un judío que vengo trayendo el evangelio, que esto y lo otro, y empiecen los mismos judíos a decir, usted le está enseñando a los gentiles a no circuncidarse, usted le está enseñando que no tienen que guardar las fiestas judías, usted es un torcido del judaísmo. Las diferencias entre ellos iban a hacer que todo el proyecto evangelístico cayese. Iglesia, si no hay unidad dentro del pueblo, pues obviamente tampoco hay forma de apoyar. Tampoco hay forma de proyectar, de apoyar, ¿verdad? Entonces, claro, para muchos judíos Pablo era un traidor, en Jerusalén mismo lo consideraban como un traidor, algunos judíos, que dice más adelante el texto bíblico, Pablo pide oración porque dice, posiblemente yo llegue con esa ofrenda a Jerusalén y hay muchos judíos que ni siquiera me la van a recibir. ¿Por qué? Porque me consideran un traidor. Entonces imagínense, si no nos hemos podido unir, ¿cómo vamos a decir que vamos a llevar el evangelio? La disputa en Roma entre los judíos y los gentiles llegó a tal punto que en el año 49 después de Cristo, aproximadamente, Vespasiano, el emperador, ordenó sacar a todos los judíos de Roma. Ya no se lo aguantaba. Ya no se lo aguantaba creyéndose de mejor familia. Por ser judíos. Ya no se aguantaba y ordenó sacar a todos los judíos de Roma exactamente por esa división tan grande que había. Y todavía no había empezado la persecución de Nerón. Vespasiano mandó a sacar porque eran perturbadores de la paz. Perturbadores de la paz en vez de traer paz. El judío cristiano en Roma era perturbador de la paz. Iglesia, miren, este tema que estamos viendo es bien interesante porque esta característica que necesitamos para poder tener esa reciprocidad, nosotros tenemos que empezar a ponerla por obra. Mire, yo dejaba que la palabra me confrontara y dejaba que la palabra me hablara cuando estaba haciendo este estudio y yo le pedía al Señor, Señor, ¿y cómo ves tú de unida nuestra iglesia? ¿Cómo ves tú de unida la iglesia actual? Como para decir que nos podemos unir en un solo proyecto, que nos podemos unir en un solo fin, que nos podemos poner en una sola meta y decir que todos vamos a colaborar y todos vamos a aportar y vamos a hacer algo en común. Hace algún tiempo estamos orándole al Señor y hace aproximadamente un año el Señor volvió y nos ilusionó con todo el tema de un local propio, de un terreno para la iglesia, que esto y lo otro. Y el Señor me mostraba en su palabra, sí, es el tiempo de empezar a clamar, es el tiempo de empezar a orar para que tengamos un fin común y podamos, por reciprocidad, por agradecimiento y por generosidad, decir entre todos, vamos a levantar algo, vamos a tener un fin común, vamos a hacerlo. Pero cuando vine a esta parte de la unidad, ¿qué me mostraba el Señor? Mira, la iglesia es muy unida, cada uno en lo suyo, cada uno en su cuento. Cada uno saca adelante, tú le entregas un proyecto a alguien y esa persona se encarga de rendirte cuentas a ti y sacar adelante su proyecto. Pero sabes que el problema es que son un montón de proyectos individuales. Nadie se sujeta a otro. No se someten a otros. Tenemos una cantidad de personas que si nosotros como pastores les decimos, venga, es que así no es, hagámoslo de esta manera. Ya 10 personas le pudieron haber dicho que lo hiciera de otra manera, pero solamente le dan ese caso a los pastores. Eso no es unidad. Eso es terquedad. Eso es terquedad. Tenemos una cantidad de personas que yo en mi ministerio saco adelante lo que sea, pero yo no voy a otro ministerio porque no me tengo que sujetar a nadie.
A nadie me le sujeto, a nadie le rindo cuentas. Yo en mi ministerio hago lo mío y voy por mi lado. Falta de unidad. Y si nosotros queremos empezar a trabajar en equipo, lo primero que tenemos que hacer es agachar la cabeza delante de otros. Aprender que si yo soy director en esta parte, puedo ser oveja allí, que si yo soy líder en esto, puedo ser oveja acá, tranquilamente. Eso es trabajo en equipo. Y hasta que la iglesia no se una, agache la cabeza, no baje la soberbia, el Señor no va a poder hacer nada con esta iglesia. Y ya no le estoy hablando de pronto tal vez a los que están en YouTube, le estoy hablando a la iglesia que está aquí sentada. Le estoy hablando a mi iglesia que yo conozco. Y le estoy diciendo, iglesia, necesitamos aprender a unirnos. ¿Y cuál es el problema de la unidad que tenemos dentro de la iglesia? La falta de humildad, la falta de sujeción a otros. Si yo le encargo a usted algo, yo sé que usted lo saca adelante. Si otra persona de la iglesia se lo encarga, usted no está dispuesta a agachar la cabeza a otra persona. Y es allí donde estamos fallando. Y es allí donde viene el Señor y me dice, mira, vamos a empezar el programa de la reciprocidad que se trabajó con Romanos. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a empezar a motivar a la iglesia a dar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que si nosotros no nos unimos, cada cual va a tener un deseo diferente a la hora de dar. Si Pablo se levantaba y hacía una recolecta, todo el mundo aportaba. Si se levantaba otro, ¿aportarían igual? Si otra persona venía y decía, yo quiero hacer esto, ¿lo hacían igual? Todos creían que es el Espíritu Santo el que dirigía y no Pablo. Y es la misma pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Entonces, al hablar de reciprocidad en nuestra época es complicado por todas estas cosas que estamos viendo. Los hijos hoy en día son educados creyendo que no le deben nada a sus papás. ¿Usted no ha notado que es que el problema de la desunión y la falta de sujeción viene desde la casa? Los hijos son educados hoy en día creyendo que es que los papás le deben. Que los papás le deben. Y he tenido el dolor de ver hijos diciéndole a los papás y a los abuelos, después de que se han matado y le han dado de todo y los han cubierto y los han rodeado. Y es que yo que le debo a usted. Llegan al punto de decir, ¿acaso yo pedí que me tuvieran? Y el papá rascándose la cabeza, y, sí, yo tampoco te pedí, y aquí estás. ¿Y qué tocó? A mí me tocó arriesgar toda mi vida por vos, entregar toda mi vida por vos, y ahora no me des nada. Desde la infancia. Pero también desde el matrimonio. Estamos creando sociedad, estamos creando matrimonios donde cada cual se puede labrar lo suyo. Cada cual puede tener sus logros. Tu plata, mi plata, tus logros y mis logros. Y ahí miramos a ver, partimos diferencias. Usted paga esto, esto y esto, y yo pago esto y esto y esto. Eso no es un matrimonio, eso es una sociedad. Es un convenio. Y el día que usted no pague, divorcio. ¿Por qué? Porque usted incumplió el convenio. Ya eso de matrimonio, en las buenas, en las malas, nuestro dinero, nuestros logros, vamos a comprar en conjunto, vamos a salir adelante. El mayor factor que está impidiendo que las parejas y las familias hoy en día salgan adelante, tengan proyectos grandes y crezcan, es la individualidad, porque cada cual gasta por aparte. Es que eso no viene solamente de la iglesia, eso viene de la casa. Entonces, como esta es mi plata, vea, yo ya pagué, cumplí con mis obligaciones, lo que quedó, eso es para mí. ¿Sí o no? Así es en la casa, así es en el hogar. Entonces, ¿qué podemos esperar de iglesia? Si yo desde el hogar le estoy enseñando a mis hijos que no me deben nada a mí, le estoy enseñando a mi cónyuge que no tenemos ningún compromiso, que no nos debemos nada mutuamente, sino que antes más bien nos beneficiamos. El día que nos dejemos de beneficiar, partimos cobijas. Eso es lo que se está transmitiendo.
desde el principio. Entonces, claro, buscamos cada uno nuestros propios logros sin deberle nada a nadie. Llegamos a la iglesia y cómo sentimos aquello de que nosotros debemos de ser agradecidos con. Eso de la reciprocidad en la iglesia es complicado, es por eso, porque desde la casa venimos siendo malagradecidos. Los hijos vienen siendo malagradecidos con los padres, los esposos con las mujeres y las mujeres con los esposos. Mujeres que están viendo a sus esposos trabajar, viendo a sus esposos matarse muchas veces para poder traer la papita a la casa, y ese marido no me sirve para nada, definitivamente, es que vea, no me consiente, no me mima, no me trae cositas, y echando cantaleta. Hombres que tienen a sus mujeres allá lavando, planchando, trapeando, cuidando a los muchachos, cocinando parejo, y dice, ¿usted qué no produce? Y cuando llegamos entonces a la iglesia, decir, tenemos que ser agradecidos con el Evangelio y con los medios que Dios ha utilizado para presentarnos el Evangelio. No, oiga, no le agradezco en la casa, voy a agradecer aquí. Por Dios. ¿Sabe cómo es la vida hoy en la iglesia? Tú vienes a la iglesia cuando tú quieres o cuando tú lo necesitas. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Las personas se están acostumbrando a lo mismo que en la casa. Las personas vienen a la iglesia cuando quieren o cuando lo necesitan. Y la iglesia casi que debería sentirse agradecido con usted. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias porque su presencia aquí para nosotros, ay, qué bendición que usted haya venido. Somos los pastores, son las iglesias, son las instituciones religiosas las que tienen que estar agradecidas hoy en día con la oveja. ¿Cómo han cambiado las épocas? ¿Cómo han cambiado las épocas? Alguna vez, hace poco, alguien hasta fui a visitarle y me dijo, no, pastor, no se preocupe, yo le colaboro. ¿Vos crees que yo te estoy visitando porque necesito tu colaboración? Yo te estoy visitando porque tú necesitas del Evangelio. No, pastor, sí, cuente con nosotros. Nosotros nos seguimos congregando allá y nosotros seguimos colaborándole con su obra. Yo no necesito que me colabores. ¿Qué más? Si a alguien le debo algo, es a Jesucristo. Si a alguien le debo algo, es al que me llamó, al que me escogió. Pero de verdad, queremos formar iglesias donde la iglesia le deba a usted. Donde las personas vienen y llega el punto que le dicen a uno, y es que a mí hace cuánto que no me dan un mercadito de la canasta del amor. Y la pregunta es, ¿y a usted quién le dijo que nosotros tenemos compromiso de darle mercado de la canasta de amor a usted? ¿No tendría más bien usted compromiso como cristiano, por agradecimiento, de traer para la canasta de amor para que podamos compartir con los pobres? No, es que el compromiso es que me den a mí. Es que yo me congrego aquí fielmente, entonces a mí me tienen que dar. ¿A usted le tienen que dar? No tergiversemos el Evangelio. Y eso fue lo que hizo Pablo. ¿Pablo qué fue lo que hizo? Cogió a todos los romanos y volvió y les presentó el Evangelio por gracia. Volvió y colocó las escrituras. Y es por eso, iglesia, que nosotros tenemos que volver otra vez a los principios de la Biblia. A los principios básicos de la estructura, porque somos salvos. Somos salvos por gracia, y por gracia es que podemos entrar confiadamente, y por gracia de nuestro Señor Jesucristo es que se nos presentó el Evangelio, y por gracia es que el Señor te sacó de donde estabas, y por gracia es que el Señor te redimió, y por su gracia y por su infinito amor es que estás conociendo lo que estás conociendo ahora, y por agradecimiento y por reciprocidad. Iglesia, como mínimo, empecemos siendo fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y créanme, de ahí para arriba vamos a seguir hablando del tema. Pero debe ser un acto de agradecimiento, debe ser un acto de reciprocidad, iglesia, debe ser un acto de fidelidad. Porque créanme, el Evangelio no puede parar simplemente porque, no hay con qué. El Evangelio tiene que seguirse extendiendo. Y lo que Pablo hizo con estas iglesias allí en Asia Menor no puede morir.
tiene que seguir vigente en cada una de nuestras vidas. Entonces yo le quiero invitar a usted, iglesia, que cierre sus ojos y hablemos del tema de reciprocidad con Dios. ¿Qué tan recíprocos somos? ¿Qué tan agradecidos? Tal vez tú viniste con la mentalidad hoy acá de que Dios te iba a dar algo. Dios te iba a dar bendición. Y hoy Pablo viene y nos cambia la mentalidad y nos dice, tú debiste haber venido hoy acá con la mentalidad de poder dar. De poder dar. Cubrir primeramente lo básico y deberías sobreabundar para cubrir también lo que tiene que ver con misiones, lo que tiene que ver con las cosas externas. Y que no falte nada en la casa del Señor, ni en aquellos obreros que están por allá sirviendo, que queremos enviar a otros lugares, que necesitamos respaldar. Piense por un momento, qué bueno sería, dígale al Señor, Señor, yo quiero poder enviar personas de acá de la iglesia a estudiar al seminario bíblico. Ah, gloria a Dios. ¿Usted sabe cuánto vale un semestre en el seminario bíblico? ¿Cuánto quisiéramos poder apoyar seminaristas para que estudien? Pero esas personas tienen que meterse allí de lunes a viernes, a estudiar y a estudiar teología. Necesitamos nuevos pastores, necesitamos pastores formados en los seminarios, pero ¿quién está dispuesto a apoyar a esas personas que van a estudiar, que van a estar allí? Y tal vez usted diga, yo no tengo con qué apoyar a uno, pero entre todos los que venimos acá podemos apoyar 1, 2, podríamos enviar 1 o 2 personas, y así nos enriqueceríamos grandemente de la teología que ellos nos podrían dar, de la teología que ellos nos podrían aportar. Piense por un momento, iglesia, y dígale al Señor, hable ahí con el Señor en el lugar donde está. Señor, yo quisiera ver mi iglesia prosperar, ver mi iglesia salir adelante. Y lo más seguro el Señor te va a responder, necesito que tú seas fiel. El Señor habrá de proveer para aquellas cosas sobrenaturales, pero también te ha demandado a ti que lo que a ti te toca, tú seas fiel con tus diezmos, fiel con tus ofrendas, y el Señor proveerá en abundancia y sobreabundancia para que podamos hacer cosas más allá de lo que nos podemos imaginar. Capacitar a otros, ayudar a otros. Señor, pon ese compromiso de reciprocidad en el corazón de tu iglesia. Pero también yo te quiero suplicar, Rey de la Gloria, pon un compromiso de humildad. Ah, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero reprender todo espíritu de soberbia que no le quiera agachar la cabeza a nadie. Eso que aprendimos de nuestra casa, que solamente lo mío vale, que solamente lo que estoy haciendo. Señor, ayúdanos a someternos los unos a los otros en amor a Cristo.